Exactamente, las cámaras no se ven. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa del Postgrana. Como veis ahí, pues vamos a ir apareciendo muy poquito a poco. Estamos apagados como el día de, como nos quedamos el sábado, que la verdad es que fue, bueno, pues una jodienda tremenda, derrota dolorosísima, como ahí hemos visto. Buenas noches a los que ya estáis llegando por aquí. Buenas noches, Abu Miralles. Buenas noches. ¿Qué tal? 25-26 ya en En camino. camino. Buenas noches, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, por decir algo. Por decir algo, sí. La verdad que, bueno, lo primero que voy a decir es, por supuesto no voy a poner ni una sola imagen del partido del sábado. Creo que no lo podemos ahorrar. Creo que hay mucho de lo que hablar de cara al año que viene, porque a partir de esta tarde que yo creo que hemos empezado, sobre todo Gregorio y Victorio han puesto el tema de la plantilla, de la comida de ayer, y a partir de ahí nosotros hemos empezado a intentar rascar un poquito qué jugadores tenían contrato y qué jugadores no tenían contrato, y a partir de ahí se ha empezado a mover un poco todo, que también ha confirmado Juan Cervantes, pues gente que tiene contrato y gente que no. Creo que eso también es importante que lo vayamos hablando. Vamos a hacer un tier list de qué jugadores nos quedaríamos y qué jugadores creemos que no van a seguir. Eh, es cierto que ahora ya partimos con ventaja porque hay cosas que ya sabemos, pero bueno, a partir de ahí pues iremos viendo y desgranando durante toda la noche pues toda la información que ha salido. Tema partido. Abo, si quieres empieza tú. Pues fracaso. Fracaso sobre todo porque se lo he dicho antes a Joaquín, antes de empezar el programa, que el partido me recordó mucho al Murcia Yeclano de la jornada 2 si no me equivoco. Es un Murcia que mereció más teóricamente, pero que ni siquiera tuvo un plan B para enfrentarse a uno de los peores locales del grupo uno. Y ya pues a partir de ahí, pues lo que todos vimos. Eh, Mucho ánimo y hay gracias que, por que vuestra comenzar labor. desde ya a afrontar la siguiente temporada y hacer borrón y cuenta nueva lo antes posible. Y sobre todo, pues quedarte a una base muy sólida de cara a la temporada que viene. No, no hay más. Gracias Trocha por eso, Trocha19, mucho ánimo y gracias por vuestra labor, gracias a vosotros por estar aquí en este lunes tan complejo, porque la verdad es que es difícil. Pepe Remul, gracias por pasarte, que te vi en el recibimiento ahí dándolo todo, luego lo comentaremos. Maika iba a dejar una pregunta y supongo que ahora la dejará. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo viste el partido tú el sábado? Estuvimos viendo los últimos 15 minutos juntos, que me dejé de donde estaba y lo estuvimos viendo juntos y bueno, te vi sufrir igual que yo. A ver, es que al final es cierto que no siento lo mismo con un aficionado como vosotros, que sois desde el día que nacisteis, pero al final pues te vas haciendo poco a poco aficionado y te duele igual que, o casi igual que el resto. Entonces, bueno, yo para mí fue un partido bastante pobre del equipo, porque creo que al final me he dado cuenta el otro día, igual es demasiado tarde, pero jugar con dos delanteros a jugar con un media punta y un delantero no te cambia prácticamente nada. Si tu intención es lanzar el balón arriba, da igual que juegues con dos que con un media punta. Creo que el partido, al principio, la primera parte es buena porque tienes las ocasiones, porque haces que las virtudes del Nastic no se noten tanto, pero claro, poco a poco Pablo Fernández fue entrando en el partido. Habíamos hablado con Sabeljic la semana pasada el hecho de cómo lo iban a cubrir, que era distinto a un delantero que te va al espacio, a un jugador que te baja a recibir, que te viene a buscar, que te hace que tengas que salir de zona y esto es muy incómodo para los centrales y creo que a partir de ahí el juego del Nasty giró, se empezaron a encontrar más cómodos, el gol viene por algo que yo llevo avisando, que además si vemos el gol, pues el pobre David Vicente se ve con dos marcas y Sabeljic estaba solo, entonces ahí tenía que haber echado para atrás Sabeljic y David Vicente poder coger a Pablo Fernández porque te remata solo. Y creo que los cambios del final del partido son más a la desesperada que con un sentido, porque a mí poner a Juan Carlos Real en el momento en el que vas a lanzar los balones arriba, en vez de meter a un lateral como Fons, que te puede poner centros, o incluso Pedro León, que tiene también un buen pie y un buen golpe de balón, pues creo que ahí fue una pérdida de sentido de Fran Fernández.
Sí, la verdad que bueno, es un partido duro porque es cierto que el Nastic no tuvo muchas ocasiones, pero sí que creo que controlaba bastante el partido en lo que ellos querían. Creo que veníamos diciendo toda la semana, Abo y yo también, que el plan de partido no tenía que cambiar, en el sentido de que tú tenías que plantear exactamente lo mismo que en Tarragona. Y me sorprendió, es cierto que el Murcia a los 15 primeros minutos sale bastante bien, pero luego creo que no termina de plasmar lo que quiere. Esas tres ocasiones de Moja creo que nos hacen daño, el no llegar a poder meter o materializar un gol. Y a partir de ahí, igual que la pausa de hidratación en Tarragona nos vino muy bien, aquí Luis César el que cambia el partido. Se da cuenta que en la banda de cadete puede hacer bastante daño, mete ahí un 3 contra uno que fue Miguel Leal, Roberto Torres y Víctor Narro, y a partir de ahí cambia un poco el partido y nos hacen mucho daño. Hay cosas que no entiendo yo tampoco de los cambios. Yo no entiendo cómo Juan Carlos Real no sale en el minuto siguiente a que te marquen el gol. No lo puedo entender. Porque al final creo que es un jugador que, más allá de que haya estado, haya tenido altibajos durante la temporada y yo haya sido crítico con él porque creo que podía dar más, no entiendo que entre en el 80, sinceramente. Es algo que todavía sigo preguntándome por qué. Y tampoco tuvo un impacto tremendo. Pero claro, con 10 minutos y con ellos todos metidos atrás, lógicamente iba a ser muy complejo. A partir de ahí, bueno, pues se fue adaptando un poco a lo que tenía y no... Sensación real de peligro, 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 más allá de las dos ocasiones de Toral, realmente no llegamos a tener. Nos ha preguntado Maika, ha dicho, a mí me gusta Fran Fernández, pero también me gusta Sergi Guillo desde hace tiempo, pero lo ve a la gente con paciencia para que venga, lo digo porque aquí hacer la primera vuelta del Ceuta y te echas fuera no te aguanta. A ver, yo he estado comentando esta tarde, yo llevo con la pedrada de Sergi Guillo ya desde el verano pasado, bastante tiempo, junto con Antonio, y nos decían que éramos, bueno, pues que poco menos que nos estábamos inventando las cosas porque no habíamos visto jugar al Orihuela. Todo el que está cerca del Murcia sabe que muchas cosas de las que hacía bien el Murcia de Mario Simón tenían la firma de Sergi Guilló. Desde luego, bueno, pues si estás un poco metido sabes lo que hay. A partir de ahí, creo que la temporada de Sergi ha sido de confirmar lo que se esperaba de él o lo que se creía que podía llegar a ser. Problema, yo creo que la racha mala que tuvo el Mérida es posible que aquí no la aguante, porque no es el mismo proyecto, no es la misma presión. Pero a mí, si me preguntáis, para mí Sergi Guilló es un pedazo de entrenador. Dicho lo cual, a día de hoy el entrenador del Real Murcia es Fran Fernández, ¿vale? Tiene contrato porque renovaba por entrar en el playoff. Mi sensación, sin tener ningún tipo de información, porque yo no me dedico a esto y yo no soy periodista ni tengo ningún tipo de información, mi sensación es que ni el club quiere que siga y mi sensación después de la rueda de prensa del sábado de Fran es que Fran casi que tampoco quiere seguir por la situación que se ha dado, por el mal ambiente que se ha generado ya con la grada, lo que hemos estado hablando fuera de micro, que creo que al más mínimo problema que haya, incluso en la pretemporada, va a haber run run, va a haber problemas, con lo cual no sé qué es lo que va a pasar, pero bueno, eso es cosa de Asier Goiría, que parece que mañana va a renovar y se irá viendo. Sí, al final, por mucho que haya a gente que le gusta a Fran Fernández, yo soy el primero que lo ha defendido toda la temporada y sobre todo defienda un proyecto continuista. Es cierto que desde la jornada 2, jornada 3 ya comenzó a haber malestar por parte de aficionados que ha ido incrementándose a lo largo del año. Y yo creo que eso hace que sea inviable en todos los sentidos la continuidad de Fran Fernández. Pero vamos, en todos los sentidos. Porque ni a Fran Fernández se le ha visto cómodo con la afición del Murcia cuando ha ido mal la situación de resultados, ni a la afición se le ha visto cómoda con Fran Fernández prácticamente en ningún momento de la temporada. Entonces, por mucho que tenga contrato, yo creo que no merece la pena, porque a la mínima, como dice Víctor y hemos hablado antes, a la mínima se va a magnificar todo y a Fran Fernández se le va a crucificar desde el minuto uno hasta que termine yéndose en algún momento de la vida, vaya.
Entonces ya no tiene mucho sentido. Ahora sí, el hecho de intentar amarrar a un entrenador como puede ser Sergi Guilló, que es cierto que tiene un fútbol parecido a lo que teóricamente quería proponer Fran Fernández, puede ser importante porque al final vas a tener una base, si Dios quiere y todo va bien, que, que ha jugado durante toda la temporada eso y tener o traer a un entrenador que busque ese juego directo y vertical también te puede ayudar para asentar todo lo más rápido posible y adaptarse lo más rápido y cómodo posible. Entonces yo soy partidario de que Fran Fernández continúe, sí. Soy partidario de que se vaya porque sabe que va a haber, o que es mejor sanear, por así decirlo, el vestuario y el club, pues también. Entonces, pues, adelante con lo que venga. Bueno, yo soy de los que tienen la opinión clara desde hace varios meses ya. Yo no estoy a favor de la continuación de Fran Fernández. Tengo que ser sincero. Sobre todo porque creo que la idea de fútbol ha llegado a su peak. Ya no hay manera de mejorarlo. O sea, creo que a lo largo de la temporada has encontrado el máximo nivel que puede dar este equipo y te ha dado para llegar a la segunda posición. El problema es que en los playoffs no. Pero tiene un juego muy defensivo. Creo que tiene una salida de balón que ya criticó Pedro León al final del partido en el post, el hecho de que no está muy trabajada, no se ha trabajado durante la temporada, es algo que llevo destacando desde hace meses. Cuando me puse a analizar al equipo me di cuenta de que la salida de balón se centraba en un balón arriba, intentar llegar en 3 toques al área y yo creo que eso te puede ser un día eficaz, pero como otro no. Y cuando tienes una idea de juego clara, trabajada, pues aunque no te salgan las cosas un día, sí que tienes más opciones a que el resto de días puedas ir aumentando ese nivel y jugando mucho mejor. Entonces creo que Fran Fernández, para mi gusto, no debe de continuar y sí que a lo mejor hay otro entrenador más ofensivo que puede llegar y que pueda casar más con la idea de Asier, porque también creo que la planificación de la plantilla no está acorde al juego que hacía Fran Fernández, porque creo que tener a jugadores como Palmer, Isi o Moja, que el balón les pasa así durante todo el partido y van jugando así y no tienen claro a lo que ellos juegan, que es a tocar el balón, a bajar a la base de la jugada, a sacar el balón jugado, un juego de posición y no lo haces. Entonces le estás restando la plantilla y el mensaje que le estás mandando es yo vengo a jugar otra cosa y bien poner mi idea sobre lo que tengo de jugadores en el equipo y creo que eso es algo que tiene que cambiar y que a lo mejor un entrenador como Sergi Guilló pues te viene con un juego más propositivo, que además tiene jugadores muy interesantes en el Mérida, como Liberto Bertrán o Eslava, que podrían ser fáciles de convencer teniendo un entrenador que ya los ha llevado este año a su máximo esplendor en esta categoría, pues yo creo que puede ser un punto muy positivo. Pero lo de Fran Fernández yo creo que ya ha llegado al fin y más con la relación que tiene con la afición y todo lo que se ha pasado durante estos meses. Positivos son nuestros patrocinadores que siempre están apoyándonos, siempre están apoyando al Murcia. Y bueno, pues Horno de Belluga, Dinamita Burger Bar, Alquiver Levante, Aidas Publicidad y Horno de Belluga. También nuestro socio, por supuesto, Sport Business World y Fibranes, que patrocina la previa de Avo Miralles. Tengo que decir una cosa y que no os siente mal, pero Avo, si Fran Fernández y Sergi Guillo se parecen en algo, se parecen como un huevo y una castaña. No tienen nada que ver el uno con el otro. No. Así de claro. Lo que han intentado proponer, sí. O sea, Fran Fernández, al fin y al cabo, lo que intentaba proponer, pero no se ha visto, lógicamente, al final, era un fútbol muy vertical, con No, pocos toques y llega, no, llegada rápido al no área. tiene nada que ver. El juego de Sergi Guillón no tiene nada que ver Claro que no. con el de Fran Pero, Fernández. Pero escucha, básicamente a mí tengo que decir que tú y yo y mucha gente de aquí, pero hemos defendido a Fran Fernández, tú y yo hemos llevado muchos palos, yo lo acepto y no tengo ningún problema. Eh, pero para mí me ha terminado defraudando un poco sí, sí, sí. Fran Fernández, en el sentido de que yo esperaba que el equipo siguiera evolucionando y ha llegado un momento en el que ha dejado de evolucionar. Y todo viene desde la rueda de prensa en la que Felipe, allí por diciembre me parece que fue, dice que sí o sí hay que ser primero. Y a partir de ahí como que Fran pierde un poco el norte y a partir de ahí es como que dejo de ver las señas de identidad un poco del equipo. Quizá Fran es un entrenador para un contexto distinto. No hablo de lo que es el fútbol como tal, sino el contexto que envuelve al equipo, ¿vale?
Pero es que aún así, seguramente, si, y lo hemos dicho aquí muchas veces, un Javi Medina es posible que no dure ni 10 jornadas. Porque a la Mm. segunda es que te quitan de una presión, aquí se tira la gente a pitar. Entonces hay que encontrar un entrenador que sea en un contexto idóneo. Y Sergi Mario Simón. siempre lo digo porque al final conoce la casa, sabe lo que esto no le va a poder la presión, ha jugado en ese campo con esta gente. Pero a partir de ahí, bueno, tendremos que ver quién es y qué es lo que pasa. Hay un montón de preguntas, las vamos a ir viendo poco a poco. Pero bueno, a partir de ahí, Sergi Guilló me encanta, ¿eh? Yo solo quiero añadir una cosa a lo que has comentado. O sea, el hecho de que no haya un contexto idóneo cuando venga el entrenador y que toda la gente le apoye y que cuando vengan maldadas la afición sigan con él, creo que es prácticamente imposible. Ya lo viví con el Depor. O sea, pero lo que pasa es que el año del descenso, del ascenso del Depor es un ascenso en el que en diciembre estás en puestos de descenso, la gente del club, entre comillas, confió en él porque hubo un ultimátum y se salvó, pero a partir de ahí el equipo empezó a crecer y con críticas de la afición desde el minuto uno, que no se estaba jugando a nada, sí que había una serie de historias de lesionados que daba a entender que a lo mejor el problema era que los jugadores titulares pues no podías contar con ellos, pero creo que el contexto idóneo no va a existir. Entonces, partiendo de que no va a existir, si Asier ya ha hecho una planificación como la de este año, pero le pone un entrenador como es Sergi Guilló, o cualquier otro que juegue a un fútbol propositivo y ofensivo, creo que tiene más opciones de acertar que a una plantilla que le dio a Fran Fernández, que no era para su juego. Y además creo que la elección del entrenador es la parte más complicada de un director deportivo, Mira, porque y te voy a decir una cosa, que se lo he escuchado hoy a Victorio y estoy de acuerdo. Si os acordáis, el nombre de Fran Fernández empieza a sonar mucho antes de que Asiergo iría firme por el Murcia. Y a mí me da la sensación que quizá Fran no es el entrenador de Asier. Es Es, que Fran Fernández ya sonó el año anterior exacto, con Javier Vélez. exacto. Ahí es donde quiero llegar. Entonces, es cierto que no ha habido ninguna salida de tono, no ha habido ningún problema que se haya exteriorizado, pero quizás la confianza entre el uno y el otro no sea tan buena como al principio de año se decía. ¿Vale? Quizás el problema ese de diciembre, noviembre, enero que hubo de resultados, pues haya llevado a esta situación. Como siempre se ha dicho, Felipe no es un presidente que se cargue los entrenadores. No lo hizo con Mario Simón cuando llevamos un final de temporada paupérrimo. Las últimas 10 jornadas esas fueron paupérrimas. Con Munúa es que ya fue una cosa que es que no había por dónde cogerlo y se hizo. Y con Fran no lo ha hecho, ha confiado en él. ¿Vale? Creo que por ahí lo han comentado antes. Yo estaba presente cuando Pedro León da la rueda de prensa y mi cara con lo que dijo Pedro, de que no hemos propuesto nada durante el año, de que no hemos... Es como acaba de sentenciar al entrenador. O sea, Tal cual. acaba de firmar la sentencia. Porque que Pedro León salga a decir esto que no lo ha dicho durante el año, es decir, proyecto finito con este entrenador. Que tu capitán está saliendo el día en la hora H que has quedado eliminado a decir poco más o menos que es lo que se veía venir y lo que se esperaba, que es lo que dijo prácticamente. Entonces, eso Ah, te da una muestra bueno, pues que da la sensación que es un proyecto finito. Yo vi a un Fran en rueda de prensa, estaba destruido. A mí me da la sensación de que no rompió a llorar de milagro. La ilusión que tenía Fran por sacar este proyecto adelante era increíble. Eso es algo que no se le puede negar y el que le niegue eso, pues poco más o menos que está equivocado. Juan Baré por ahí ha preguntado quién fue el último entrenador que tuvo una unión real con la grada. Pues seguramente desde Iñaki Alonso pues es posible que ninguno. Porque Julio Velázquez era súper frío con la grada. Y a partir de ahí, pocos más. O sea, pero es que si os ponéis a repasar la historia del Murcia, hay muy pocos entrenadores que hayan durado más de una temporada. O sea, durar una temporada en el Murcia es el sumo. Adrián. Pero Adrián había parte de la afición que tampoco lo quería, porque gritaba mucho y porque tal. Entonces, a partir de ahí es lo que hay. Pero bueno, hay que dejar que vaya
todo pasando, que todo vaya sucediendo y vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, Estoy en parte de acuerdo con Joaquín en lo que dice, que creo que hemos visto el enfoque de Fran y quizás no tenga mucho más recorrido. Mm. Y el caldo de cultivo que hay, yo creo que no es propicio para una continuidad de Fran por el hecho de lo que se ha generado en las gradas. Se cantó Fran Fernández dimisión cuando terminó el partido. Entonces, ¿creo que es un entrenador válido? Sí. Creo que no hemos visto todo lo bueno de Fran, creo que también, porque uno no sube con el Alcorcón y se pega todo el año primero de chiripa, que parece que aquí vienen los entrenadores y es de chiripa todo lo que han conseguido. Pero es una plaza muy difícil, es una plaza que tiene mucho desgaste, porque desgasta muchísimo, y hay que ver qué es lo que pasa a partir de ahí. Como han dicho también, la terna de entrenadores que tiene ahora mismo a tu disposición es enorme. Mm. Sergi Guillo, yo también he oído por ahí o he leído Echeverría. Bueno, vamos a ver qué es lo que se propone, qué es lo que pasa y a partir de ahí plantear. Pero para mí sería un error empezar a fichar gente sin que tú tengas tu entrenador. Sí, sí, Porque sí. estarías Eso cayendo sí. en los mismos errores. Tú tienes tu base, 10 12 15 jugadores de tu columna vertebral, que es lo que tienes, pero el resto de jugadores que tengan que venir tiene que ser porque lo diga el entrenador. Y ya está. Por eso lo principal, por eso es cuanto antes se tengan las cosas claras, cuanto antes Exacto. se Asier iría, continúe, porque continuará. Decir, Fran Fernández no, vale, ya. Ahora, a buscar a alguien que en 1 o 2 semanas esté aquí y ya confeccionar una plantilla, sobre todo comenzando por los jugadores que teóricamente vas a tener, que ya están en esta plantilla, o sea, que vas a mantener del año anterior. Correcto. Pero al final, a diferencia del año pasado y el anterior, el hecho de ya tener tus 7 8 9 o 10 jugadores del año, o sea, que se mantienen un año más en el equipo es primordial. Primordial porque conocen la casa y primordial porque no necesitan ningún tipo de adaptación, que es algo que es una ventaja brutal. Y luego el tema del entrenador, desde que caímos a segunda B, no ha habido un entrenador que haya aguantado 2 temporadas en el Murcia en la tercera categoría. Mario Simón sí, pero en cuarta y Sí. tercera. Pero ninguno ha aguantado 2 años seguidos en segunda vez, por así decirlo. Entonces ahí también yo creo que radica la importancia de un proyecto en un club muy saneado que mira vistas a futuro y que tiene sobre todo pues que aguantar y sí, al final, pues mira lo que ha pasado en Ceuta. El Ceuta empezó muy mal y al final ha ascendido de manera directa. Entonces también el aguantar los proyectos también es interesante y muy importante, porque luego si no vienen las quejas de que se ficha a un entrenador, a un director deportivo y a 20 futbolistas cada temporada. Entonces los proyectos Correcto. hay que mantenerlos. En este caso yo estoy de acuerdo completamente que Fran Fernández no ha conseguido el objetivo y es un fracaso completo, porque al final el Murcia era o ascenso o fracaso, no tiene más tu tía. Entonces, como no lo ha conseguido, pues yo siempre he dicho que me gusta Fran Fernández, pero entiendo que el Murcia deba cambiar por el bien social y por el bien del deportivo. Como dijo Pedro León, como bien dijo Juanma en la cadena SER, si no Sí. recuerdo mal, después del partido con Victorio y como bien se está diciendo en todos lados. Entonces, ya digo, cuanto antes se cambie, antes empieza el proyecto, que es lo más importante. Comenzar con un entrenador desde el principio. Fichar con el entrenador y el director deportivo, que sean uno, los dos, para fichar y para entender lo que quiere este Real Murcia para el año que viene. Y Yo te creo digo que una cosa, y te dejo, Joaquín. Eh, Al final hay que pensar que la temporada de Fran no puede catalogarse como fracaso, ¿vale? No, También, claro que no. también Claro hay que que no. ser justo, ¿vale? Eh, Exacto. es un batacazo. un batacazo, correcto. Estaba buscando la palabra correcta, pero no es un fracaso. Se le puede catalogar como mala. Si quieres, como dice Mario, también me puede valer. Pero no es un fracaso, porque el Murcia en las 2 temporadas anteriores no se mete en playoff. Bien, entonces, igual que ha dicho Abo del tema del Ceuta, eh, hay que ver también de dónde viene el Nastic. El Nastic
Ujú. Una vez que ayer ya se me pasa el cabreo y esta mañana, me he ido a revisar la plantilla que tenía en la 22-23, que fue cuando jugamos contra ellos. Pablo Fernández ya estaba, Marc Fernández ya estaba, Gorostidi ya estaba, Joan Oriol ya estaba, y hay 3 o 4 jugadores Mm. más que ya estaban. Como dicen por ahí, viene de 2 años seguidos estando en playoff y pegándose el batacazo. El año pasado se quedan a 10 segundos. ¿Pero qué hacen? Mantener una base sólida para el proyecto. Y yo no estoy hablando que el proyecto tenga que ser con el entrenador, que lógicamente si sigues con el Exacto. entrenador va a ser mucho mejor, siempre y cuando pues hayas dado los pasos que tú creas que van a confirmar que ese entrenador es el que tú quieres, ¿vale? También tengo que decir que Danito por ahí ha dicho que queremos un entrenador propositivo. Vuelvo a repetir, podemos traer a Javi Medina, que como pierde 2 partidos en casa, lo queremos matar. Y el año que viene la presión va a ser más grande todavía, porque este año había que ascender. Pero el año que viene sí o sí vas a salir a ser primero. Mm. Sí o sí. Este año dijimos que era entrar en playoff. Pero el año que viene vas a salir a ser primero. Y el grupo que vamos a tener el año que viene, ojo al grupo que hay el año que viene, que lo vamos a ver ahora en un rato. Pero de primera, en 150 kilómetros a la redonda o menos, Hércules, Eldense, Cartagena y Murcia. Solo esos 4, ¿eh? Solo esos 4. Si ya nos vamos a ver Andalucía, metemos los filiales y metemos otras cosas. Pero ojo, y yo digo, hay que ser justo y todo el mundo estamos enfadados de lo que pasó el sábado, pero hay que ser justo y poner en su medida lo que ha sido la temporada. Para mí Mm. es un batacazo tremendo, pero no se puede catalogar de fracaso, porque a lo mejor el entrar en playoff este año te da que el año que viene puedas ser primero. Bueno, y es que además, si mantienes una base de futbolistas, mantienes al director deportivo y lo único que cambia es el entrenador, pues creo que ahí es a lo mejor pulir lo justo para que el diamante que es tan bruto, pues acabe siendo diamante. Y creo que ahí, pues un equipo que tenga 7 jugadores, como estamos viendo ahora que tienen contrato, que son parte de la base de la base del equipo esta temporada, pues yo creo que sería una noticia muy positiva. Sí que es cierto que luego puede haber cambios porque se dice que Vicente tiene contrato para la temporada que viene, pero igual y un equipo de segunda división y ahí ya no puedes hacer nada, pero por lo menos puedes sacar algo a nivel económico y yo creo que eso también puede ser un punto importante. Sí que yo es cierto que soy de los que opino que con tener un director deportivo que repita el proyecto y que con una base del equipo se puede llegar a obtener unos buenos resultados la temporada siguiente, porque creo que el Nastic mantuvo a su entrenador toda la temporada y probablemente el manual de director deportivo lo explotó cambiándolo 2 o 3 jornadas antes de los playoffs y por ahora le está saliendo bien. Pero es cierto que necesitas un número de jugadores que estén en la plantilla el año que viene, porque si no, la revolución es otra vez nueva, el estilo te va a costar acertarlo. Y yo creo que Asier, ya antes de estos playoffs, en su cabeza tenía que estar el hecho de saber si Fran Fernández perdía, Mm. si iba a continuar con él. O sea, creo que esta decisión no es perdemos y en 2 días la tomo a prisas y No, no. corriendo. Yo creo que es algo que ya estaría trabajado en las últimas semanas o incluso el último mes. Y creo que ahora pues, es el momento de empezar a hablar con entrenadores porque va a haber algunos que puedan optar a segunda división. Está ahí el entrenador de Huesca, Antonio Hidalgo, que parece que puede ser una opción para el Depor, y el Huesca tendría que fichar entrenador, que ya con Antonio Hidalgo lo fichó en una categoría inferior, entonces que no sorprenda que Sergi Guilló sea uno de los candidatos a ese banquillo, porque podría ser perfectamente, pero creo que cuando tengas la elección del entrenador y la acepte y lo tengas anunciado, creo que a partir de ahí es cuando tienes que construir los futbolistas y que sea una decisión bilateral, el hecho de así él ofrece un futbolista y el entrenador diga sí o no casa con mi perfil, o yo conozco futbolistas que ya han rendido esta categoría la temporada pasada, que pueden servir para mi estilo y también que en pretemporada pues no tenga que estar convenciendo a tantos futbolistas de cuál es el estilo que tengo que tener y ya tienes jugadores que lo conocen y a lo mejor pues también es más fácil de explicárselo al resto del equipo, pero sí que es cierto que el equipo necesita un cambio de imagen, que lo que dijo Pedro León el otro día, a mí me hubiera gustado que la cámara en vez de enfocar a él estuviera enfocándose a vosotros, con la cara que estáis poniendo todos en el momento, porque creo que hubiera dicho mucho más.
y creo que ya la decisión y lo que dice Pedro León, que además no veo que sea un jugador que se caliente y diga algo que no debe, ya tiene una madurez suficiente y años de experiencia en el fútbol para saber cómo van las cosas. Yo creo que es algo que estaba pensando durante muchos meses y que culminó como culminó, y yo ahí estoy en el barco de Pedro. A ver, antes Mm. de seguir, porque es lo que está comentando todo el mundo, me voy a cambiar de pantalla. He preparado lo siguiente que os lo voy a poner. Y así podemos hablar un poquito, que como sé que lo está viendo todo el mundo, a ver si esto me carga. Aquí. He cogido la plantilla que utilizamos para el tema de las alineaciones y me he dejado solo, con todas las informaciones que han salido, todos los jugadores que tienen, en principio, que se ha dicho que tienen contrato. También he puesto a Fran Fernández, porque Fran Fernández, en principio está confirmado que tiene contrato. Entonces, con lo que ha salido de Juan Cervantes, más lo que hemos recopilado de La Verdad y demás, y de los compañeros de Fan Real Murcia que también entrevistaron a Juan Carlos Real, que se lo confirmó, ahora mismo los jugadores que tendrían contrato para la temporada 25-26 son Gazzaniga como portero, David Vicente lateral derecho, Jorge Mier lateral derecho, Alberto González Sabeljic de centrales, Cadete de lateral izquierdo. En el centro del campo tendríamos Juan Carlos Real, Isi Gómez, Joao Pedro Palmer. Arriba tendríamos Cadorini y Pedro Benito, y en la banda izquierda tendríamos a Toral. También lo que ha dicho Juan Cervantes es que parece ser que Mier y Cadete han renovado por partidos, minutos, lo que sea, pero que parece que no se contaría con ellos para el año que viene. Eso es lo que tenemos a día de hoy. A mí, sinceramente, Mier sí me vale. O sea, a mí Mier me parece un lateral muy bueno y muy serio. Y más teniendo en cuenta que David Vicente, lo normal, creo yo, es que acabe jugando en segunda división o en una categoría superior por lo que ha demostrado. Otra cosa es que se le ofrezca, no sé, un contrato de la leche y acabe renovando incluso. O quedándose porque el proyecto sea muy interesante. Pero ahora, Cadete sí que es cierto que no ha demostrado estar a la altura, yo creo, de las circunstancias, sobre todo en el último partido de playoff y en muchos de la temporada. Pero sí, al final es una base interesante. También habría que tener en cuenta a Andrés López, ¿no? Porque si Sí, no me Andrés, equivoco, sí, está cedido. eso le iba a decir. Andrés López, que está cedido, vuelve, y Jaime Escobar también Sí, vuelve del bueno, Orihuela. Sí, sí. Pero bueno, eso ahora mismo, de sí, lo, momento, estamos hablando de los que han formado parte este año o los que han mm, terminado este año la plantilla, porque Andrés López fue durante el año. es A mí Mier, importante. Bueno, sí, sigue tú, no te preocupes. A mí Mier me parece un jugador interesante, pero claro, también depende de lo que él piense, porque probablemente se ha pasado más de la temporada de suplente que de titular, entonces sabe que si Vicente se le ofrece una mejora de contrato, con a lo mejor un año más de contrato el que ya tiene, va a ser difícil que juegue, igual él también decide buscar minutos en otro lado, pero creo que si se va David Vicente, pues empezar teniendo a Mier de lateral no está mal. Lo que es cierto es que a mí se me ha quedado un poco corto, sobre todo a nivel defensivo. Creo que ahí es un punto que tiene que mejorar, y creo que la producción que tenía a nivel ofensivo tampoco era espectacular. Pero es cierto que ha jugado muchos partidos de lateral izquierdo, entonces tampoco me vale para valorarlo el hecho de que juegue en una posición que no es la suya y que probablemente la temporada que viene no jugaría en esa posición. Nos dice de Murcia al cielo que parece ser que Mier se ha despedido esta mañana de sus conocidos en Murcia y que no va a seguir. Eso es lo que nos pone. Bueno, pues de ser eso cierto, ya te das cuenta de que vas a tener que fichar un lateral si mantienes a Vicente, y si no, pues vas a tener que fichar a dos. Pero creo que Cadete sí que es un futbolista que se ha quedado muy corto, y creo que no ha aportado nada al equipo diferente, y además para mí era uno de los cambios el sábado. Creo que tenía que haber entrado Fons, y Mm. probablemente para meter a Juan Carlos 10 minutos en una posición que tampoco te va a hacer nada con el balón directo, pues igual abrir el campo con un Force y despoblar un poco ese centro de la defensa del Nasti podría haber sido más positiva. Sí que intentaría a lo mejor convencer al Español para volver a tener a Force durante una temporada entera, porque creo que es un futbolista que no le ha dado tiempo aún a mostrar todo el potencial que tiene, y creo que podía ser incluso para él muy positivo el hecho de quedarse un año aquí.
Y las posiciones de arriba, pues también quiero verlo, porque Toral se supone que tiene contrato, pero yo no he entendido muy bien la cantidad de minutos que ha tenido a partir de la segunda vuelta. No sé si es porque ya estaba con la mente en otro lado, no sé si es porque no estaba centrado del todo y por eso Fran Fernández no le quería dar tantos minutos, pero a mí me sorprende que un jugador como él no hubiera jugado más, porque para mí, y siento decirlo así, pero con lo poco que jugó entrando en el minuto 66, para mí fue el mejor del partido. Sí, a ver, lo de Toral es cierto que es algo que será, o sea, como siempre hemos hablado, ¿no? Supongo que solo entenderán los que están ahí presentes o incluso el propio entrenador con los jugadores. Pero sí que es cierto que Toral ha sido diferencial en prácticamente todos los jugadores o sea, todos los partidos que ha terminado jugando. La zona de arriba hay que mejorarla con respecto a esta temporada, porque si no es por Flaccus que llegó a media temporada y acabó siendo el máximo goleador, el Real Murcia apenas tenía gol. Porque ocasiones sí ha tenido, otra cosa no, pero esta temporada ocasiones ha tenido. Lo que pasa es que si no tienes gol en tu zona de ataque, pues poco más puedes hacer. Pedro Benito es un jugador súper válido en todos los contextos que quiera jugar. Si ya lo ha hecho bien de extremo, pues siendo segundo delantero o incluso en algunos partidos en los que quiera subir más la presión de titular, pues es un jugador muy válido. A mí me ha gustado, yo creo que ha demostrado querer mucho y sentir mucho. Bueno, al final es un jugador con mucha pasión, ¿no? Pero sentir y desde el primer momento ser consciente de lo que significa jugar en el Murcia, ¿no? Y luego, pues el medio del campo también hay que mejorarlo. A mí, como siempre digo, lo del tema de las cesiones, en este tipo de situaciones en las que tienes 7 jugadores cedidos y sabes que es muy difícil porque la mayoría han jugado muy bien y se ha demostrado que son jugadores posiblemente de superior categoría, pues te hace ver que esos jugadores, esos 7 jugadores, de los que 3, 4 han sido piezas fundamentales, seguramente no tenga opción a tenerlo el año que viene. Pero si te puedes quedar alguno de los cedidos, la verdad es que sería muy interesante. Bueno, Piensas que le darías continuidad al proyecto. claro, hay que Mm. ver un poco. Yo creo que, por ejemplo, que ahora vamos a hacer, si os parece, el tema del tier list para ver a quién nos quedaríamos, a quién no nos quedaríamos y demás. Eh, Hay jugadores con los que yo espero que se esté hablando porque creo que son válidos, tipo Moja. Moja empezó muy bien y creo que la lesión le ha fastidiado bastante la progresión que estaba teniendo. Creo que es un jugador muy aprovechable y que te Mm. daría cosas en el centro del campo sabiendo que tienes que traer otras cosas. Y tipo así hay otros jugadores, pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Yo creo que la gente que está hablando de Flacu es imposible, imposible, Sí. porque imposible es una cosa fuera de lo que nosotros podemos tener. Y a partir de ahí ver, pero sobre todo es que el entrenador sea, si es Fran, vamos a ir a muerte con Fran, y si es otro, vamos a ir a muerte con otro. Como estáis viendo aquí, pues ya sabéis que hay mucha gente que no quiere a Fran porque lo estáis viendo y seguramente si hago una, una encuesta, pues el 90% va a decir que no quiere que continúe Fran. Entonces creo que nos vamos a ahorrar la Mm. encuesta que tampoco nos aporta nada. Si queréis vamos a hacer el tier list del tema de quién nos quedamos y quién nos quedamos y demás y lo vamos viendo. Ujú. Y así lo comentamos Vamos. también con la gente. A ver si encuentro yo dónde tengo Venga, esto. Eh, pero ¿por qué no me sale aquí ahora, tío? Vamos a ver. Si me cambio al otro, a ver que lo tengo abierto. Correcto. A ver, este. Vamos a ver si está aquí. Safari, correcto. Vale. Quito el MVP aquí. Bien, lo voy a... Como estáis viendo ahí, pues vamos a reutilizar el tier list que vimos el otro día que os subimos para el tema de la alineación y vamos a ir viendo un poco con lo que sabemos, pero sobre todo pensando en lo que le interesa al Murcia y demás. Vamos a hacerlo entre todos, llegamos a un acuerdo y a partir de ahí pues ya seguimos. He puesto, siguen como titulares, siguen en el banquillo y no siguen. No he puesto Vale. dudosos
porque al final esos los vamos comentando, tipo Iriarte, tipo Force y demás, pues los vamos comentando e incluso lo podéis poner como siguen y decir por qué queréis que sigan o por qué creéis que van a seguir. ¿Vale? Si queréis, nos ahorramos los que ya han salido en la prensa de que siguen y los meto directamente en siguen como Vale. titulares y así pues, Bueno, dime. yo hay alguno que considero que igual pueden seguir, sí, pero no como primeras balas, ¿Quién? como primeras espadas. Pues mira, lo siento mucho porque me cayó muy bien, pero creo que Sabel hay que buscar un zaguero nuevo. ¿Vale? Y Pedro Benito me gusta mucho como jugador revulsivo, pero creo que si tu idea es ponerlo en banda, a mí se me queda muy corto en esa posición. O sea, creo que vas a tener un mercado muy amplio de extremos. Tienes a Borja Martínez, que ha descendido con el Intercity, y me parece un jugador tremendamente interesante, que jugaría por esa bala o sea, por esa banda, y creo que ahí tienes que dar un salto Pero a es que lo yo largo de creo calidad. que Pedro Benito de extremo ha sido más que nada porque no ha habido otro con el que jugar en situaciones de la temporada que no ha habido extremo disponible Ya, o no ha querido jugarlo. Entonces al pero final ha cuando lo visto has que le ha puesto salido bien como delantero. claro. Entonces yo creo que sí, o sea, a mi gusto Pedro Benito es muy válido como segundo delantero. No me refiero en 11, en esquema, sino de segundo delantero como de refresco. Un segundo o Ah, tercer bueno, delantero. claro, claro, no, 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 yo digo Claro, que como claro. banquillo Pedro Benito sí, pero creo que no lo veo para titular en ninguna de las posiciones de arriba. Bueno, Isabel yo creo que sí. yo creo que Sí, sí, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, ahí estáis viendo. Siguen Gazzaniga, Sabeljic, Alberto, Pedro Benito, David Vicente, Cadorini, Isi, Juan Carlos Real, Toral y Palmer, que es lo que hemos estado hablando antes. En principio Ujú. tienen contrato Cadete y Mier, pero como la información que ha salido es que no se contaría con ellos, vamos a poner con que no siguen, que esa es la información que ha salido en prensa y nosotros nos vamos a fiar de ahí. Y ahora pues vamos a ir viendo un poquito uno a uno. Iker Piedra, creo que le perjudica el tema de que ya deja de ser sub-23 Ujú. y creo que ahí le va a perjudicar bastante. Totalmente. Lo normal es tener siempre un portero sub-23 como alternativa y más teniendo en cuenta que Gachaniga, si no es por la acumulación de tarjetas, no se pierde un partido esta temporada. Exacto, y Es aparte cierto, que si hubiéramos subido a segunda todavía te puedes plantear mantenerlo, es un buen portero, porque ahí ya no claro, tienes sí. problemas de fichas. Es cierto que lo hizo de lujo el partido que jugó, porque hizo un señor partido, Mm. pero al final es un hándicap muy fuerte eso de no ser sub-23 en esta categoría, vaya. Yo, si pudiese, me lo quedaba. Ahora, lo normal es que... Ahora, también es cierto que tienes una ficha más en la categoría si cuentas con tres porteros. No, eso ya Entonces, cambió, me parece, ¿eh? ¿sí? Eso ya cambió. ¿Seguro? Lo adaptaron el año pasado, sí. Pues, Ya pues no, ya no hace entonces, falta. entonces está difícil la cosa. Eh, yo creo que si hubiera tenido un año menos ahora mismo, me lo quedaba con los ojos cerrados, porque creo que un Mm. portero que además no ha tenido prácticamente minutos durante la temporada y cuando tiene que salir te cumple de esa manera, pues creo que ahí tienes algo guardado. Pero es que creo que es ya demasiado mayor y no puede ser sub-23 y demasiado a lo mejor joven y con poca experiencia como para ser el titular del equipo. Y más con la Mm. temporada que ha hecho Gazzaniga. Bueno, pues entonces, por los condicionantes que tiene, vamos a poner que no sigue, por el tema de que deja de ser sub-23. Quizá ahí, si tuviéramos el de duda, voy a intentar ponerlo ahora, a ver, que no sé por qué lo tengo aquí, pero no me sale. Vamos a poner duda, a ver si saliera. No sale, pues nada, se acabó. Como no sale, pues lo dejamos ahí. Quizás lo pondríamos en duda, pero no está. Anchón, Yo no. O sea, ha tenido partidos, sobre todo al principio de temporada, que a lo mejor ha estado bien, pero no creo que haya tenido el nivel suficiente como para ser titular en el Real Murcia, incluso muchas veces para, teniendo un cuarto central, haber sido el tercer central. No sé si me explico. O sea que a mi gusto no. Sería un cadete. A mi gusto es un cadete.
Ancelotti, Yo me a lo mí me quedaba. pasa Yo me lo quedaba porque creo que es un jugador que hace vestuario, que como tercer central te puede venir muy bien. Y la verdad que me lo quedaba. Pero bueno, también entiendo lo que vosotros estáis diciendo. A mí mi cabeza está la de fichar a un central que sea titular con Alberto, que Sabellic pase a ser un tercer central, porque además creo que ya tenemos un seguro de tercer central si pasa cualquier cosa, y tampoco le Sí, haces el desgaste físico de estar jugando tantos partidos seguidos, y a lo mejor un Andrés López de cuarto central. Pero creo que a exacto. mí ahí Anchón, lo siento, pero me Sí. sobra. A ese cuarto central que viene siempre de la cantera, dar más protagonismo a la cantera en ese tipo de perfiles y de posiciones siempre interesantes. Siempre te sale un jugador interesante de la cantera. O sea que de cuarto central yo creo que no es. Andrés López deja de ser sub-23. Me Puede gustaría ahora, ser. pero creo que no. Mirádmelo, porfa, para ver si deja de ser sub-23. Tiene 22 años ahora mismo, y nació el 11 de enero. Ah, pues entonces no. Así que sigue siendo ¿Sigue siendo sub-23? sub-23, la última temporada que tiene sub-23. Sí, Entonces sí me cuadraría lo que vosotros estáis diciendo de Sabeljic quizás tercer central y de cuarto ese sub-23 que puede ser Andrés. Tiene su sentido. Yo digo, para mí sería, yo sí lo mantendría en el banquillo. Pero bueno, como vosotros sois dos, vamos a ponerlo en que no sigue. Pero yo sí lo mantendría. Forns. Yo digo sí. sí. Si se puede, sí. Claro, claro. O sea, Vale. esto es teniendo en cuenta que pudiese, o sea, que pudiésemos Claro, quedarnos, ¿no? Sí, sí. Si pudiéramos quedarnos, lo que vosotros diríais. Sí. Eh, Claro que sí. Pedro León. yo dejaría la bola en el tejado de Pedro León. Sí, literalmente. Vale, pues aquí esta sería otra duda, que como no se puede poner, porque no sé por qué no se puede Déjalo poner. ahí. A ver, espérate una cosa, porque antes yo lo he pasado por aquí y sí que salía. Vamos a ver una cosa. Porque Si claro, no, el escalón ese lo dejamos de dudas. ¿qué Sí, escalón? también. El, El el que mismo que está, estás utilizando, en vez de ponerlo arriba, lo dejas ahí Mira, abajo. vamos a poner una cosa aquí. No siguen barra dudas. Y así no hay problema. Vale, no siguen barra dudas. Venga, Pedro lo ponemos en duda. Aunque yo creo que es lo que mi sensación es que el otro día fue el último, en los últimos sí, momentos de Pedro León como grana en el césped. Boateng, total. para mí no. Para Para mí mí no. tampoco. Para mí Mira no. que siempre lo hemos dicho, fue de Hmm, lo mejor en la pretemporada pasada. Cuando ha estado al 100% ha estado muy bien, pero es que han sido dos partidos al 100%. O sea, el resto de la temporada ha sido un quiero y no puedo, un parece que va a empezar a arrancar, pero exacto, luego no. exacto. Entonces, un jugador así, por muy bueno que sea al 100%, no puedes permitirte dar una temporada esperando a que termine de arrancar. Y que además con la edad que tiene ya no le vas a poder sacar mucho más. Entonces yo creo Exacto. que ahí hay que buscar otra opción nueva y un perfil diferente, en mi caso. Exacto. Si os Mm. parece, los de la izquierda de la fila son los de no siguen y los de la derecha de la fila son los de duda. Vamos a hacerlo así y así nos vamos enterando. Iriarte, para mí debería ser capital que volviera. Para Sí. mí. Ah, Sí. debería ser uno de los principales baluartes de un equipo, del equipo, o sea, por los que se confeccione un equipo también, o un medio del campo por lo menos, sobre él. O sea, al final es un jugador que ha sido el equilibrio, ha sido el ancla del Real Murcia cuando ha estado. Ha sido de lo mejor, sin duda. Exacto. Así. Río, Y espera, espera. Diarte tengo una pregunta. Río Ah, pregunta qué significa dejar de ser sub-23, que sube la ficha. No es que suba la ficha, sino que ahora mismo lo que supone es que ocuparía una ficha senior. Entonces está obligado a tener unas mínimas fichas senior y unas mínimas fichas sub-23. Son 18 senior, si no recuerdo mal, y 6 sub-23, con lo cual está ahí un poco tocado. Eh, pero puedes tener un senior de más en porteros. No, creo que cambió, si no recuerdo mal. Eso dejó de estar el año pasado, se llegó a ese acuerdo que se ampliaba una ficha más y se quitaba el tema del tercer portero.
Se han despedido hoy de Iriarte, sí, lo hemos visto. Dime, Sí, pero es Joaquín. normal, al final está tu equipo del que estás cedido. O sea, hasta que encuentres otro club, si te vas cedido a otro club o si... O aunque vuelva, se va a despedir Claro, igualmente. claro, total. Entonces, yo sí que me lo quedaría porque además no creo que tenga hueco en un Eibar. Yo te lo Yo tampoco. creo que la temporada no la ha dado para que haya muchos equipos de segunda división que llamen a su puerta, pero sí creo que puede ser un jugador capital en un Murcia que busque ser primero la temporada que viene. Y creo que a él le puede beneficiar y al equipo también. Vale, pues todos estamos de acuerdo todos en que Iriarte debería seguir. Moja, yo digo sí. Sí, sí, completamente. Joaquín, Moja, Yo digo que más también. también. en este final de temporada, a mi gusto ha sido de lo mejor del medio del campo del Murcia y lo mejor del equipo. O sea, el juego que ha dado y la creatividad, sobre todo que ha mostrado en los últimos partidos, con esa libertad que te da Iriarte, ha demostrado que es un futbolista muy, muy, muy útil en cualquier equipo de la categoría, vaya. A mí la sensación que me deja, y fíjate, os lo voy a decir ya, yo la nota que le doy a Moja es un 6 de esta temporada, o sea, tampoco es tan buena, pero es que me lo quedaría porque sé de lo que es capaz de hacer. Y Claro, ya se lo vi en el Barça. Y con otro estilo de juego, en el que quieras ser más ofensivo, en el que tengas un juego posicional, este tío puede ser un avión. Entonces, Sí, igual no me ha parecido la mejor temporada, pero sí es que creo que si la idea es cambiar de entrenador es precisamente para cambiar el estilo de juego, y ahí creo que Moja puede ser, exacto. es que capital. exacto. Bueno, punto caliente, porque aquí hay mucha polémica en cuanto a este jugador. Loren. Yo, Eh, para mí, sí. Para mí, sí. Creo que se ha sido muy injusto o se está siendo muy injusto con la temporada de Loren. Creo que hay que valorarla en su esencia. La mayoría de los que están en el chat dicen que no. Para mí, sí, es un jugador que en banquillo y en sus momentos de temporada titular te puede dar muchísimo. Es un jugador comprometido con el club. Sabe lo que hay, sabe lo que tiene. Para mí es un sí. para mí también. Además, en esa postura, en una postura en la que no sea titular indiscutible, pero que te puede hacer un papelón como extremo, como hemos visto en situaciones sobre todo defensivas, con ese compromiso que tiene y siempre ha demostrado tener con el Real Murcia. No sé, a mí me gustaría mantenerlo. Aunque no sea titular como extremo desequilibrante y estrella del equipo, pero sí que te puede hacer un papelón sin duda. O sea, ya lo ha demostrado. Para mí es un sí, pero. Y el pero es que si puedes optar a otros extremos, yo probablemente apostaría más por Toral que por Loren. Entonces ahí sí que me lo cargaría. Si no encuentras nada mejor, es que tampoco quiero lo que pasó al principio de temporada, que Ya había que- 18 extremos y Y luego parecía jugó que Pedro ninguno Benito. valía. Claro, y entonces tenías 18 y te valían dos. Y entonces tenías que acabar con Pedro Benito de extremo cuando no era su posición. Entonces, si vas a lanzarte, yo me quedo con Toral, a Pedro Benito lo centro y me traigo tres extremos y me cargo a Loren. Pero si no vas a traer extremos de calidad o que sean buenos o que ya hayan demostrado en la liga que son potentes, por poner un ejemplo, si traes a Sergi Guilló, yo me traigo a Liberto Beltrán, pero con los ojos cerrados. Entonces, ahí ya igual, pues tomo la decisión de Loren no, pero en principio sí que me lo podría quedar. Yo creo que Loren es muy aprovechable y creo que cuando mejor estaba tuvo la lesión en la mano y demás, se le cortó ahí un poco. Luego es cierto que hay decisiones que ha ido tomando Fran que no hemos estado de acuerdo y que en los mejores momentos de ciertos jugadores lo ha ido quitando y ahí Sí. ha habido problemas, pero bueno, creo que los volvió un poco locos a Toral y a Loren aquellas jornadas, ¿os acordáis? Que una jornada jugaba uno en la izquierda y otro en la derecha, la siguiente Sí, jornada sí, sí, jugaba el sí. otro en la izquierda y el otro en la derecha, y entonces el que jugaba en Todo. la izquierda Sí. jugaba bien y el que jugaba en la derecha jugaba mal, y a la siguiente semana el que jugaba en la izquierda, que era al contrario, jugaba bien y el otro que se había ido a la derecha jugaba mal, hasta que Luego de encontró... repente jugaba Carlos Rojas después Exacto, de 3 meses, exacto. ¿no? Sí, sí, era. Hasta que encontró a Pedro Benito en el extremo derecho, Loren era el que jugaba en el extremo derecho. Entonces Loren no es un jugador que en el extremo derecho se sienta especialmente cómodo. Con lo cual, a partir de ahí, pues hemos tenido un rendimiento de Loren que yo creo que no es el rendimiento real de Loren. Y creo que Loren te puede dar Mm. muchísimo.
Pero bueno, al final es un cúmulo de todo. Entonces, cuando hacemos una valoración de un jugador, también tenemos que tener en cuenta cómo ha sido la temporada, que parece que no nos acordamos. Pero hay que No, valorar. no, Sí, no te digo a ti, si le digo sobre todo a la gente que no, está en el no. chat y está comentando, eh, ¿cuántos partidos ha jugado Loren en la derecha? Porque los 3 o 4 partidos que Loren se metió, se pegó seguidos metiendo goles, parece que se iba a salir y era la mejor temporada de Loren. Entonces tenemos que valorarlo todo en su justa medida. Pero bueno, estoy en parte de acuerdo con lo que vosotros habéis dicho, en parte puedo estar de acuerdo con lo que ha dicho cierta gente del chat, pero bueno, ahí lo tenemos, que contaríamos con él y ya lo veríamos. Carlos Rojas para mí es un no, claramente. Creo que ya No. este año no debió volver, pero Mm. estaba en plantilla. Es cierto que ha tenido momentos buenos y momentos no tan buenos, pero para mí creo que es un jugador que necesitamos algo más, creo. Sí, para un extremo necesitan mucho más que Carlos Rojas. O sea, no, a mí no me ha convencido ni saliendo desde el banquillo. O sea, es cierto que ha tenido sus momentos de lucidez, pero han sido muchísimos más los negativos que los positivos. Entonces, no. O sea, ya no, no. A mí me recuerda un poco a lo que le pasó a Asensio. Eh, Después de la lesión, que además es una lesión complicada para un extremo, tienes que cambiar tu forma de jugar, tienes que cambiar tu forma de golpear el balón. Y creo que ahí a Rojas, a mí ya me daba muchas dudas el tenerlo este año por la lesión que tuvo. Ahora ya creo que es la demostración de que a lo mejor su carrera tiene que cambiar mucho para que la pueda remontar y cambiar mucho su juego. Y yo creo que ya sitio en el Murcia ya no tiene. Oye, que me acaban de decir Risto Mejide en el chat, me acaba de dejar un poco flipando. Porque esto lo estamos haciendo, ¿qué haríamos nosotros en base a lo que hemos visto en la temporada, macho? Nosotros no somos nadie. Otro punto caliente, Alcaina. Para mí, A ver, para mí es duda, porque yo creo que Alcaina tiene más de lo sí, que, de lo que ha demostrado este año. Creo. depende del entrenador que pueda venir. Es que eso también sería interesante saber lo que quiere proponer el entrenador que quiera venir. Porque Alcaina sin balón te juega muy bien y al choque también, Y que es en un chaval muy jugadas de joven. espalda a la portería también. Es joven, o sea, te puede valer mucho, pero claro, todo depende del contexto. Duda. Para mí es duda. Yo voy a dejar el contexto al lado de que soy del Depor, ¿vale? Y Entonces voy ya a, está, voy a tú, ser sincero. tú no hables. No, no, voy a ser sincero. Yo, si fuera Asier, hablaría con él. Me sentaría en una mesa tranquilamente, Exacto. tomando algo, hablar y le diría qué nivel de confianza has tenido, cuál crees que han sido los problemas por los que no has mostrado tu mejor versión esta temporada. ¿Te gustaría quedarte? No. Creo que también, pues a lo mejor él decide, pues mira, no, porque no he tenido las sensaciones y creo que necesito una cesión a otro equipo que a lo mejor esté en puestos más bajos y pueda tener más continuidad. Sí que la lesión con la que vino era bastante complicada, pero era una fase de trasplantar y eso no es fácil remontarlo ni sabes cuánto tiempo te va a llevar. Y con los delanteros ya sabemos que la confianza mina pronto. Pero yo es un jugador que en principio para banquillo me lo podría quedar. Mira, lo Sí que es que, verdad lo, que apostaría por un 9, lo que titular. dijo el Laser, de que él había perdido la confianza del Mister, creo que demuestra que él no ha terminado tampoco de sentirse, entre comillas, valorado. Y creo que Alcaina es un jugador que necesita sentirse valorado. Pero bueno, lo dejamos en duda porque depende del contexto. Damo para mí es un Han no. preguntado, Dime. han preguntado por aquí que si tiene contrato con el Depor y sí, tiene contrato hasta 2026. Vale, pues entonces estaríamos en su último año, con lo cual una posible cesión no te ataría a tener que comprarlo porque ya estaría libre. Davo para mí es un no y creo que no hace falta ni que lo explique. No. Sí, que no, no. No, o sea, ha demostrado que ni en banda ni por dentro ha jugado. O sea, lo poco que se le ha visto parecía factible, pero aún así no creo que haya dado el nivel, ni mucho menos para ser el fichaje estrella que se suponía que iba a ser en el mercado invernal. O sea, yo creo que Joaquín estaba muy equivocado en lo que dijo y aunque lo defendiese en todo momento a capa y espada, pues se ha visto que no Sí. es un futbolista para el Real Como Juanqui me pide que lo explique, bueno, creo que no ha cumplido con lo que se esperaba de él.
Creo que es significativo que en el partido en el que más te juegas de la temporada se quede fuera de la convocatoria, con lo cual creo que incluso en ese punto ha perdido hasta la confianza del entrenador, con lo cual no ha cumplido y era un jugador que venía supuestamente a marcar las diferencias. Joaquín ya nos dijo que no iba a marcar las diferencias y al final se ha cumplido, que no ha marcado las diferencias y ya está. Han preguntado por aquí hace poco que qué dije en su momento sobre Uf, Davo. Bueno, pues que no ayer lo tenía repasamos, ¿eh? regate, Ayer lo que repasamos. no tenía regate, que no tenía velocidad, que no era capaz de encarar, que no era un jugador para jugar por fuera, que tampoco era para jugar de 9, que tenía que ser un falso 9 y que con espacios, que no tenía precisión en el balón, que no tenía nada aparte de tener una buena temporada en el D porque tuvo gol, pero creo que era un futbolista que no iba a partir de titular, que no iba a aportar prácticamente nada al equipo, que ya se ha visto, que lo siento muchísimo por él, pero creo que ya... Y además he visto declaraciones de Davo diciendo que se merecía más minutos de jugar en segunda división. Bueno, pues si tu carta de vuelta al Deportivo, es decir, estos son los minutos que he tenido en el Murcia y lo que ha cobrado en el Murcia, creo que me parece un... No, pero que ya lo era en enero y ahora se ha multiplicado por 10. Exacto. Antes de llegar lo puso fino y ha cerrado el círculo poniéndolo fino antes de No, irse de manera Había fina. que cerrarlo. pero Me gusta cerrar círculos. como han dicho por ahí, no se equivocó en Sí, mucho. O sí. sea, al final, No, semana tras semana, íbamos repasando esas declaraciones y estaba ahí. Para mí, Kenneth, es que no lo puedo valorar porque prácticamente no lo hemos visto. Entonces, como no lo hemos visto, pues voy a poner que no sigue, pero porque no sabemos qué tipo de jugador es realmente. O sea, es que no lo hemos visto más de 30 minutos, ¿qué va? 20. Entonces, no se le puede valorar a Kenneth, pero lo tienes que poner en algún sitio. Yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. a mí me parece una de las cesiones más absurdas que ha hecho el Real Murcia en su historia. O sea, fichar a un jugador que apenas que ha jugado 100 minutos. Sí, o No, menos. no, más o menos. Me parece completamente absurda y no romperla en invierno para intentar pescar alguna otra, más de lo mismo, porque si me dices que vas a seguir contando con él o que vas a darle el voto de confianza que no le has dado previamente, te lo compro, pero si no es así, encima de un jugador cedido, me parece completamente absurdo en todos los sentidos. Para mí es un Y no no quiere, rotundo. claro, no estoy diciendo que sea mal jugador, ni mucho menos, Si es No, que no no, lo la hemos no. gestión visto, si que es que no lo le sabemos. falta. Claro, Claro, por eso. no lo sabes A ver, porque no ¿sabes has cuál es podido mi ver. problema? Que yo creo que a Davo se le fichó porque por el hecho de que no se encontró nada y fue como, pues venga, vamos a intentar fichar a este a ver si recupera la confianza que lleva sin tener varios años ya. Entonces, por ahí yo creo que no se rompió la cesión de Kenneth porque dices, mira, si no encuentro nada, pues más vale bueno conocido que malo por conocer, o como se ha dicho, igual es al revés. Eh, pero quiero decir que creo que ahí a Kenneth ha sido una cesión que no ha funcionado, que además tienes ficha senior y que no has demostrado nada durante el año. Tampoco se le ha dado minutos, pero es que yo creo que no puede contar con él así es la temporada que viene. Mm. Y por último, fueron. Flaccus creo que tampoco hace falta que digamos nada. Es un sí rotundo, pero que va a ser imposible traerlo. Pero bueno, vamos a ponerlo en sí, lógicamente, pero Mm. creo que es Yo imposible. tengo una pedrada, que ya os lo he Pagar. comentado fuera de cámaras. La pedrada es que si ascendías, para mí era imposible pagarlo, por el tema del fair play financiero. Ahora no tienes fair play financiero. Entonces, si te quieres A dejar ver, es los que, millones y la pasta, es en Flaccus. a ver, teóricamente la cláusula era en caso de ascenso, ¿no? O es en cualquier caso, porque claro, si es en cualquier caso y como dice Joaquín, a la directiva se le va la cabeza y decide pagarlo como fichaje estrella y como fichaje ilusionante, pues a lo mejor sí se podría, pero si en caso de no serlo, vaya, pues ya. Ahora bien, claro, Flaccus también es cierto que eh, querrá ascender de categoría él, ¿no? Como jugador también, Claro, supongo. claro. Yo creo que es inviable. Ojalá, pero creo que es inviable y creo que es inviable pagar esa cantidad de dinero por Flaccus porque se hablaba de casi 2 millones. ¿Eh? Me parece Bueno, muchísimo dinero. y otra opción, el tema de secuestro, ¿cuántos años entras en la cárcel? Pregúntaselo a Juanqui. Esa sería otra, sí. Igual,
Bueno, esto sería más o menos lo que nosotros haríamos. Nos saldría una plantilla de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jugadores seguiría. Eh, Ahí hay 3 cedidos, con lo cual estaríamos hablando de 12 jugadores, más alguna duda que tenemos aquí abajo del tema Anchón y demás. 12, 15 jugadores, que sería una buena media para mantener una columna vertebral importante y, y poder tirar de esos 8 jugadores más que te dieran un salto de calidad de lo que crees que te ha faltado este año. Eso sería Exacto. un proyecto continuista. Problemas que tiene ahora, que hay mucha gente que está diciendo, David Vicente es cierto, tiene contrato. Palmer es cierto, tienen contrato. Han llamado muchísimo la atención. Pero ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te paguen dinero? mm, Pues chico, ahora mismo estás en una posición de no fuerza y ya está, tienes que jugar otro tipo de, de bazas, que es lo que tienes que jugar y punto, pero a partir de ahí pues vamos a verlo, se irá viendo a lo largo del verano, mañana se despiden los jugadores y es lo que hay. lo importante sobre todo es de lo que tienes ahora, cuanto antes cerrar lo que vas a tener el año que viene. O sea, para poder ya empezar a mirar los jugadores que tienes que traer, Exacto. todo, lógicamente, con un entrenador previamente fichado, o por lo menos mirado apalabrado, porque si ya empezamos con lo de no, estoy esperando a tal entrenador a que me confirme, pero tal entrenador está esperando a que un club de segunda lo quiera, claro, si al final empiezas con esas, pues acabas fichando al entrenador a mitad de julio, comenzando a fichar jugadores antes de que llegue el entrenador y otra vez el mismo baile de siempre. Hay que empezar ya a sentar las bases que tienes de la temporada pasada y empezar a moverte lo más rápido posible porque al final el Murcia es un escaparate cada vez más grande para los jugadores que quieren destacar en esta categoría o bajar de segunda división para empezar a destacar otra vez porque no han tenido oportunidad en segunda. Y vamos, Asier Goiría va con vídeos e imágenes de los partidos como Ceuta o como el Lácteez del otro día para mostrar la afición y la masa social que tiene el Murcia, y cualquier jugador no te firma con los ojos cerrados, vaya. Es que yo creo que además es algo, no sé si se llegó a comentar que se hacía, pero yo es algo que haría. O sea, el hecho de poner un vídeo de las cosas de Murcia, ponerle una marinera ahí bien grande en la cabeza para que se dé cuenta la comida que hay aquí, le pondría la masa social que hay, imágenes del último partido contra Ceuta, contra Antequera, o sea, que se vea que el futbolista realmente el ambiente que puede vivir. Y yo creo que además hay casos como el de David Vicente que han dado un paso atrás para dar cinco hacia adelante, entonces también es un mensaje a los jugadores de segunda que no se sientan del todo cómodos de decir aquí podéis venir a relanzar vuestra carrera, ya sea para ascender o porque hagáis un año espectacular, y yo creo que es un punto positivo. La plantilla de este año te ha dado para quedar segunda, con muchos jugadores que antes hablábamos lo de Loren y Toral, pero también el centro del campo era imposible acertarlo en cada partido. Entonces, si además le das un entrenador que sea propositivo y que la idea de juego case más con los futbolistas, yo creo que aquí tienes una base sólida que puedes mantener y fichar 4, 5, 6, 7 jugadores que te hagan la diferencia, o por lo menos 4, y yo creo que ahí ya sí que se puede optar a un primer puesto. Esta es una de las Mm. imágenes que tiene que utilizar Asier Goiría y aquí no se ve todo lo que Sí, había. Esto es una salvajada. Yo estaba dentro porque cogí el pase de prensa y me podía meter dentro. Joaquín también estaba. Y yo Yo te perdí, o sea, te comió la gente. es una de las cosas más salvajes que yo he vivido en un recibimiento del Murcia. Hubo un momento que se descontroló porque se bajaron en la redonda antes de entrar ahí a la parte de la mm, explanada y me engulló la gente, o sea, fue una auténtica locura. Yo no sé cómo pudieron pasar los jugadores. Creo que lo que sintieron los jugadores en el recibimiento dudo que lo vayan a sentir en algún otro sitio, porque lo que se vivió aquí es una barbaridad. Y esta es la imagen que si yo fuera Asier, como ha dicho Joaquín y como ha dicho Abo, es lo primero que le enseñaría a un jugador o a un representante con el que me fuera a sentar, a decirle, sí, tú ven aquí
ten rendimiento y esto es lo mínimo que te espera. O sea, David Vicente creo que todo lo que reciba este año, este verano, es más que merecido. Por ahí Josué Sí, Armero antes ha dicho que lo normal es que venga un equipo a por Alberto González de segunda división. No me extrañaría, porque el rendimiento de Alberto No. es algo que también es para hablar, pero a lo mejor con Alberto es más complicado porque Alberto ya tiene un sentimiento sí, murcianista pertenencia. de pertenencia que está ahí. He estado revisando vídeos del año pasado cuando se anuncia que Alberto sigue. Hace 4 años vine como un asturiano y ahora no me siento un asturiano, con lo cual eso te dice mucho. Y a partir de ahí, pues es lo que hay. Esto es lo que hay que generar, esto es lo que hay que conseguir que vuelva, que la gente vuelva a engancharse con el Murcia como estaba enganchada el otro día. Y es tu carta de presentación. O sea, en la COPE, Paco González, cuando vio las imágenes del recibimiento, dijo la locura que hay ahora mismo en Murcia para la vuelta de las semifinales del playoff por el ascenso. En directo en tiempo de juego en COPE. O sea, no estamos hablando de que Pepito de los Palotes de aquí del Ranero, con perdón para el Ranero, pero que es alguien importante. Con lo cual, Ya eh, sacar a un barrio. pero que eso es lo que ahora mismo es tu baza más importante. Eres un club que está totalmente saneado, eres un club que ahora mismo no vas a sufrir lo que sufríamos otros veranos de qué pasaría este verano. Y gracias a Dios es tu carta de presentación. Antes de nada le doy las gracias a Rick por esa suscripción de 4 meses que la ha hecho antes y estábamos hablando y no me he enterado. Si me dices que esta imagen es del ascenso del Real Murcia a Primera División, ¿Te lo crees? te digo que completamente. O sea, pero literalmente. Es una auténtica burrada lo que ha pasado este año. Porque ponía yo el otro día un tuit sobre que el Real Murcia está en el mejor momento de su historia en cuanto a masa social se refiere. Y es un hecho. O sea, no hay más que ver que el Real Murcia ha batido su récord en cuanto a gente junta viendo al propio Real Murcia un partido en directo en toda su historia, que son más de 100 años. O sea, ni en los 80, aunque sí que es cierto que había una gran masa social, había tanto murcianista junto para ver un partido del Real Murcia, ni tanta gente interesada en ver un partido del Real Murcia, ni muchísimo menos tanta gente en un recibimiento del Real Murcia. Y esto tiene que ver, como dice Danito 9 con Felipe Moreno, y tiene que ver con que el fútbol local cada vez está más de moda, y sobre todo con que el Real Murcia tiene más futuro que nunca, y el futuro al final se basa en su afición. Entonces, por mucho que sea cierto que este año pues ha sido un palazo terrible el tema de lo deportivo, en unos años recordaremos este año, esta temporada, como el principio de la locura que es el murcianismo y que será. Porque si el día de mañana subimos a segunda o a primera división, sobre todo a segunda, no me extrañaría que se acabase por ocupar todo el estadio en cuanto a abonados. O sea, no me cabe ninguna duda. Esto es el principio. Y si mantienes una base deportiva buena, si el proyecto en lo económico, Felipe Moreno lo consigue llevar al día como está haciendo y todo se da, al final la pelota entrará y el Real Murcia terminará por ser un equipo importante a nivel nacional. Que además yo lo que vi, o sea, eran niños pequeños con la camiseta del Murcia. Eso es a mí lo que más me puede gustar porque son los aficionados del futuro y los que necesitas enganchar. Yo esta imagen solo la he vivido con el Depor en todos los años que he visto de Primera Federación. O sea, no ha habido ningún otro equipo que haya ascendido y haya conseguido hacer esto, que ni siquiera es un ascenso. Es que lo más increíble de todo es que una semifinal del playoff, o sea, ni siquiera la final con un 3-0 la ida que ya te estás viendo ascendido. No, no, es que esto es casi un partido normal. Entonces, me parece una salvajada. Creo que esto se tiene que poner en grande en el estadio, en los despachos de Asier, de Felipe, de cualquiera, tiene que haber esta imagen porque es la que te va a vender la mejor manera de que futbolistas, entrenador, representantes acepten una oferta teniendo esto aquí. Y creo que además, si tienes esa base de chavales jóvenes, que da igual que se lleve leches, que van a seguir siendo del Murcia, que en un futuro se llevarán una alegría que les compensa todas las leches que se han llevado a lo largo de los años, que os lo hizo un Total. desgraciado, que hay gente que es aficionada a su equipo, de su ciudad y del Madrid, y tiene algo que celebrar. Yo soy del Depor y del Murcia, y a mucho orgullo.
Y me voy a Toma. llevar palos toda la vida, pero es que la alegría que me vaya a llevar un día me va a compensar todos aquellos golpes que he recibido. Entonces, esto es lo que se tiene que vivir el año que viene. Y están las cosas como para darse, volver a poder disfrutar de una segunda división, con un presidente que está limpiando las cuentas del club, que las ha dejado a cero, que ha fichado a un director deportivo que puede que sea el que continúe la temporada que viene y el que consiga el objetivo. Que hay una base de futbolistas, que hay un equipo que lo va a dar todo y que si la afición responde, el año que viene, da igual si es el siguiente o el siguiente, no pasa nada, llegará ese día y podremos Lo chulo es disfrutar. que cuanto más palos te dan, luego la alegría Es más grande. cuando Mil sube veces es mejor. mucho más grande. O Sí, sea, va a ser un disparate, va a haber infartos literalmente en la nueva condomina el día del ascenso. Y llegará tarde o temprano porque ya sabemos que el Murcia tiene futuro, cosa que hace 4 años no teníamos claro cuando terminaba la temporada. Y eso a mi gusto es la mayor alegría que hay en el mundo. O sea, saber que el Real Murcia seguirá vivo por mucho que pierda, por mucho que gane, por mucho que empate. Pues sí, Vamos, coño. la verdad que es lo que hay. Y dicho esto, queríamos tocar el recibimiento también un poquito, pero que fuera parte de lo que era el partido, por no mezclar las dos cosas, porque creo que lo que se vivió antes del partido es importantísimo. Y nada, bueno, pues hasta aquí el tema del... Mira, hemos conseguido que Browston se suscriba. Muchas gracias Claro. por esos 2 meses con Prime. Si os parece, vamos con el Emotion, que llevamos aquí ya casi 1 hora y media. Y ahora comentamos un poquito lo que va a ser el resto del mes y demás, poquito a poco, para que lo vayáis sabiendo. Vale, vamos a poner el Emotion. ¿Cómo queréis llamar al Emotion? Emotion decepción. Eh, no tengo ave o Fénix. Odio Fariña. Emotion Fariña, venga, va, me mola. Emotion Fariña. Emotion Fariña, vale, puesto. Vamos a copiarlo aquí. Vamos con ese descuento de Football Emotion, último de la temporada. Nada, mientras que os vais conectando y poniendo esto, daros las gracias a todos los que habéis estado, los que seguís estando, los que no paréis de seguirnos en nuestras redes sociales. Lo importante es que estáis siendo. La cuenta de Instagram está subiendo, es una barbaridad, la verdad que es increíble. En Twitter igual, en YouTube igual. Vamos a intentar hacer algún contenido también específico para YouTube. Es algo que estamos intentando empezar a preparar, que ya estamos hablando cosas de cara a la 25-26, nosotros también. Ya estamos viendo ahí cómo hacerlo, cómo meterlo y demás, para que, bueno, pues seguir intentando que el proyecto cada vez vaya más hacia arriba y que tengáis contenido de todos los tipos. Bueno, se ha animado gente hoy, ¿eh? Hay bastante gente por ahí. Grabé un vídeo que podéis ver en mi Twitter, no hace falta que le deis a me gusta, solo verlo. Por favor, la cara de Palmer, de estoy en shock, no sé qué está pasando a mi alrededor. Pedro Benito votando y cantando como si fuese un aficionado más. O sea, es algo que si se vuelve a repetir, para llevarlo en volandas al equipo. Y se repetirá. Lo mejor es que se repetirá. Y se repetirá este año que viene y dentro de 15 años también. Los jugadores serán diferentes, pero las caras serán las mismas. O Sí, sea sí. que esto acaba literalmente de Ahora, empezar. lo de Flacos me parece un escándalo. El tío es frío por completo. Estaba así, pasando por el recibimiento, el resto locos. David Vicente no sabía ni dónde estaba. O sea, me parece una barbaridad. Sí, al final es contagiar alegría. Es cierto que no se ha ascendido, claro que no, pero al final si te relames tu herida y sigues llorando, ¿de qué te sirve? El Murcia está vivo, que es lo importante, y ahora vamos a lo importante que es la temporada que viene, no la pasada, porque la pasada, por desgracia, no se puede hacer nada. Entonces,
Desde que el Murcia, desde que llegó Felipe Moreno realmente, desde que Tornel puso esa primera piedra, que la afición consiguió rescatar al equipo, hay que mirar en positivo, en todos los sentidos. Mirar en positivo y al futuro, que ahora se puede. Que ahora se puede mirar al futuro. Que Y Joaquín, de además verdad, aquí vamos todos con color verde esperanza. O sea que aquí es literal, donde está el ascenso de la temporada que viene. Bueno, Es que Juanqui, ve haciéndome la hay, cuenta atrás mientras que esta gente sigue ahí con sus cosas, que se está viniendo arriba, que parece que estamos empezando ahora el speech para, playoff. para los playoffs, sí señor. No, pero es verdad, yo voy a seguir con mis tuits Pues positivos a claro, punta pala y mis programas positivos. Esto acaba de empezar. Se anda que nos queda nada. pues Siraz 1, ahí tienes tu descuento. Escríbenos por nuestras cuentas de redes sociales, por la que quieras. Tengo que pedir perdón a los dos ganadores anteriores porque el señor Álvaro Coso no trabaja ni queriendo, con lo cual Ni sin querer, le voy a solicitar los códigos y los voy a pasar yo porque es que lo tengo que hacer yo todo en este, en este programa. Nos han preguntado por ahí que para cuándo paja y plantillas, pues enseguida vamos a ir haciendo. Había una pregunta también que la he leído. Adrez me pregunta Julio para verano, ¿tú qué dices? Que yo no soy objetivo en esto. Ojalá, pero bueno, no soy objetivo. Juanje, yo a Joaquín le voy a llevar la contraria hasta el día que defienda al goleador que ha marcado el gol del ascenso del Murcia. Yo diré que no, que tiene que estar fuera del equipo. Mira lo que dice Danito de Álvaro Cosa. ¿Cuándo creéis que se va a confirmar el entrenador? Yo creo que no vamos a tardar mucho en ver qué pasa con No, No Fran. debería. esta semana y la que viene. Yo creo que Literal. no se va a tardar mucho en saber cuál es el futuro de Fran, porque creo que ni a Fran le interesa mantenerlo en el tiempo, ni a nosotros, porque si Fran quisiera encontrar un banquillo, bueno, pues tendría que salir lo más pronto posible, pero bueno, a ver cuándo tiene la reunión con Goiría, que tendremos que ver primero si Goiría renueva, que parece que sí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ay. Hostia, un plan. Bueno, gracias a todos los que os habéis pasado esta noche, en especial a Trosha19, Rick, muchos unos y muchos ceros, y Browston por esas suscripciones. Antes de irnos, pues eso, en principio no sé si el lunes que viene haremos programa, pero si hay alguna noticia súper importante sí que estaremos aquí rápidamente, abrimos directo para comentarlo con vosotros. Y nada, nos vemos enseguida. Abo, muchas gracias por estar otra noche aquí. Esto acaba de empezar. Esto acaba de Vamos con empezar. todo. Vamos, forzado. Joaquín, Quítale la D, tapa la D. forzado, sí. Descubrimiento de esta temporada. Gracias por estar con nosotros. Nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, chicos, un placer estar aquí con vosotros. Nos vemos enseguida y estar atentos a nuestras redes sociales. Adiós y ánimo a todos.